Hola amiguitos, bienvenidos a su clase de Fisiología y Anatomía Humana. En nuestra agenda de hoy estaremos hablando sobre el sistema nervioso y el hambre. Esto estará siendo presentado por Manuel Ogando, Nayeli José y María de la Cruz. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso. Pero, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismos en general. Gran parte de los seres vivos, así como los seres humanos, poseen sistema nervioso. Sin embargo, hay organismos que no lo poseen, como por ejemplo los protozoos y los poríferos. Pero en esta ocasión estaremos hablando del sistema nervioso de los humanos y su relación con el hambre. Antes que nada, ¿sabes cuál es la función del sistema nervioso? El sistema nervioso tiene la función de relación, ya que, como la palabra indica, relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de este sistema central. De esta manera es posible que los seres humanos e incluso otros animales puedan coordinar sus movimientos o respuestas, tanto conscientes como reflejas. Ahora vamos a observar la estructura del sistema nervioso. Como podemos ver, esta está compuesta por muchas partes, entre las que podemos observar el cerebelo, el cerebro, la médula espinal, los nervios intercostal, también el nervio mediano, entre otras partes que son de gran importancia para la estructura del sistema nervioso y que cada una tiene su función. Ahora bien, para estudiar el sistema nervioso se ha dividido anatómicamente el cuerpo humano en dos partes. Entre estas tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesta del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se compone de el cerebro, que es el órgano que controla las acciones voluntarias, se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. También tenemos el cerebelo, que coordina los movimientos, reflejos y equilibrios del cuerpo. Por otro lado, podemos mencionar también el bulbo raquídeo, que dirige las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura corporal. La médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Este engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados en el sistema nervioso somático, que comprenden tres tejidos de nervio, que son los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. También tenemos el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que incluye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. A nosotros nos sucede que muchas veces sentimos hambre, pero ¿sabemos qué es el hambre? Pues déjenme contarles que la noción de hambre suele hacer referencia a la necesidad y las ganas de comer, es decir, de ingerir alimentos. El hambre, por lo tanto, es la sensación que aparece cuando una persona necesita o desea consumir comida, lo que tanto nos gusta. Puede tratarse de una necesidad física, ya el organismo requiere nutrientes para tener energía y mantenerse saludable, o de apetito, la intención de comer, que muchas veces se vincula al placer. Tengo mucha hambre, yo todo el tiempo tengo hambre. Podría comerme una ballena y en menos de la hora tengo hambre otra vez. Siempre tengo hambre, juro que me da un montón de hambre.
pasármela comiendo. Solo así podría ser realmente muy feliz. Y para que esto quede más claro, tengo media hora que comí y ya tengo hambre. ¿Alguna vez te has preguntado qué controla nuestra hambre? Pues déjame decirte que el hipotálamo, el cual es la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis, es quien aloja los centros del hambre y de la saciedad. Varios centros neuronales del hipotálamo participan en el control de la ingestión de los alimentos. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centros de la alimentación porque cuando se estimulan, excitan un apetito voraz. Y es cuando tú tienes mucha hambre que hasta nervioso te pones. Y a eso se le llama hiperfagia. El centro hipotalámico lateral de la alimentación emite los impulsos motores de la búsqueda de alimento, mientras que los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven, en cambio, como un importante centro de la saciedad y se cree que confieren una sensación de placer nutricional que inhibe el centro de la alimentación. La estimulación eléctrica en esta región del hipotálamo puede inducir una saciedad completa y, de hecho, cuando se ofrecen alimentos muy apetitosos, que puede ser diferente para cada persona. Puede ser helado, puede ser pizza o para otros el pollo puede ser un alimento muy apetitoso. Cuando se ofrecen estos alimentos, entonces la persona o animal los rechaza y a esto se le llama afagia. Por el contrario, la destrucción de los núcleos ventromediales motiva una alimentación voraz, que es cuando, aún sintiéndote satisfecho, sigues comiendo y tienes más deseos de comer y continúa alimentándose la persona hasta que alcanza una obesidad extrema, cuadruplicando en ocasiones su peso. Existe una gran comunicación química entre las neuronas del hipotálamo. Estos centros coordinan en conjunto los procesos que regulan el comportamiento alimentario y la percepción de la saciedad. En este sentido, cabe destacar que el hipotálamo recibe diferentes señales de diferentes lugares. El hipotálamo recibe señales nerviosas del tubo digestivo que portan información sensitiva acerca del llenado gástrico. También recibe señales químicas de los nutrientes de la sangre, tales como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, los cuales indican la saciedad. También recibe señales de las hormonas gastrointestinales. El hipotálamo recibe señales de las hormonas liberadas por el tejido adiposo y también recibe señales de la corteza cerebral, visión, olfato y gusto, que modifican la conducta alimentaria. Ahora bien, recuerda, el hambre, la saciedad y el balance energético se regulan por un sistema neuroendocrino redundante integrado a nivel del hipotálamo. El sistema consiste de una compleja red de circuitos neurohormonales que incluyen señales moleculares de origen periférico y central, de corta y larga duración, así como otros factores de tipo sensorial, mecánico y cognitivo. El sistema minimiza el impacto de fluctuaciones de la ingesta y el gasto energético sobre la masa grasa y el peso corporal. Las señales de corta duración en su mayoría
hormonas del tracto gastrointestinal regulan la cantidad de alimento consumida en cada tiempo de comida. Las señales de larga duración reflejan el tamaño de la reserva grasa. Los conocimientos de nuevas señales moleculares con efecto orosígenos y onoxígenos y de sus funciones en el mantenimiento de los homeostasis energética serán de utilidad para diseñar mejores estrategias farmacológicas en el tratamiento de los trastornos de alimentación. Un dato curioso, ¿eh? En lo asociado a la anatomía del hipotálamo, podemos decir que el mismo está situado en torno al tercer ventrículo y en su base, por debajo del tálamo y por encima de la hipófisis, a la cual está unido por el tallo hipofisario. El hipotálamo está dividido en varios núcleos diferentes, que también son conocidos como agregados de cuerpos neuronales. Se divide en dos partes: el hipotálamo medial, que concentra la mayor cantidad de núcleos. En esta zona es la que tiene mayor cantidad de somas y menor cantidad de fibras. El hipotálamo lateral, que es pobre en somas neuronales y rico en fibras. Correcto. Ahora, ya que conocemos la función del hipotálamo en la regulación del hambre, debemos trasladarnos o debemos seguir avanzando, y ahora vamos a tratar aquellos organismos del tracto gastrointestinal que están asociados a estos. De seguro no es muy difícil imaginárselos, pero primero tenemos que tratar acerca del vago. Me gusta llamarlo así, pero en realidad se conoce como nervio vago. Es un nervio que es el par craneal más grande y tiene origen en la parte de atrás del bulbo raquídeo. Sí, es una estructura cerebral que conecta el cerebro con la médula espinal y sale del cerebro por una abertura llamada foramen yugular y desciende por el cuello y el tórax hasta terminar en el estómago. Entonces podemos decir que el nervio vago es que conecta el tracto gastrointestinal con el cerebro sirve de canal de comunicación para poder regular todo el fenómeno del hambre. Correcto. El vago es uno de los principales nervios que une el cerebro con todos los órganos del cuerpo. En el caso del hambre, actúa como una superautopista que conecta el sistema digestivo con el cerebro. Así es como el cerebro se mantiene al tanto de los diferentes nutrientes que se tienen en el intestino y qué tan lleno o vacío se encuentra nuestro estómago. Correcto. Entonces podemos decir que el nervio vago es la estructura de comunicación entre el estómago y el cerebro. La señal de saciedad se activa cuando un alimento pasa del estómago al ileo, el primer tramo del intestino delgado, correcto, lo que genera la secreción del péptido Y y el mensaje de, por ejemplo, estoy lleno. Ese paso se demora unos 20 minutos, así que uno puede ya haber comido más de lo suficiente antes de sentirse saciado. Por eso, y presten atención aquí, se recomienda comer despacio para darle una oportunidad al estómago para avisarle al cerebro. ¿Y a través de qué el estómago le avisará al cerebro? A través del nervio vago. Muy bien. Entonces, estábamos hablando del estómago. El estómago es un órgano hueco del aparato digestivo. Tiene forma de J y está localizado en la parte superior y central del abdomen. Se encuentra próximo al diafragma y a otros órganos abdominales como el hígado, el páncreas, el vaso o el colon. Anatómicamente se reconocen varias partes en el estómago: la unión esófago-gástrica o cardias, el cuerpo gástrico, que incluye el fundus, la curvadura mayor, la curvadura menor y el antro, y el píloro, que es la zona de unión del estómago con el intestino delgado. Cuando el estómago lleva vacío más de 2 horas, se empieza a contraer para empujar la comida que queda hacia el intestino delgado. Por eso, cuando tenemos mucha hambre, cuando estamos famélicos, podemos sentir en ocasiones que el estómago se nos encoge. Eso es una señal de que ya hemos pasado demasiado tiempo sin comer. El movimiento de la comida, mezclada con los jugos gástricos y aire, producen un ruido que se llama borborismo, o lo que vulgarmente llamamos como me suenan las tripas. Es bastante incómodo cuando eso pasa delante de las demás personas. Aunque esos crujidos se dan, o no presente la comida, por lo general son más comunes cuando han pasado varias horas desde que se haya ingerido
el alimento, así que se asocian más con el hambre. Esos sonidos, como mencionamos anteriormente, pueden ser un poquito incómodos cuando uno está delante de otras personas. El tracto gastrointestinal en general, las células en el estómago y en el intestino producen grelina, conocida como la hormona del hambre. Actúa en sentido contrario al péptido Y, enviando señales al hipotálamo para estimular el apetito. Altos niveles de grelina en el tracto gastrointestinal están asociados con la obesidad. Hay estudios que señalan que el consumo de ciertos alimentos, particularmente los que catalogan como comida emocional, pueden subir los niveles de grelina en humanos sanos, generando un ciclo de mayor consumo y hambre que puede terminar en obesidad. Cabe destacar que cuando hablamos del tracto gastrointestinal nos referimos a todos los órganos que forman parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿correcto? Ahora, el páncreas es un órgano que tiene un papel bastante importante en lo que es la regulación del hambre. Es un órgano alargado y estrecho que está ubicado en la parte de atrás del abdomen, debajo del estómago. La parte derecha del órgano, se llama cabeza, es la más ancha y se ubica en la curva del duodeno, que es la primera división del intestino delgado. Cuando se acerca la hora usual de las comidas, el páncreas, que es un órgano glandular que se encuentra detrás del estómago, como ya mencionamos, empieza a secretar insulina. De seguro que habrán escuchado este nombre, el nombre de la insulina. La insulina tiene dos funciones. Puede ayudar a convertir el alimento en combustible para las células del cuerpo y regula los niveles de azúcar en la sangre. Correcto. La secreción de insulina antes de que nos alimentemos crea un bajón de glucosa y es por eso que cuando tenemos hambre podemos experimentar debilidad corporal y confusión. Bien, hasta ahora hemos identificado la mayor parte de los órganos que están relacionados con la regulación del hambre. Recordemos que el que establece esta comunicación o esta relación entre los órganos del tracto gastrointestinal y el cerebro, específicamente con la parte del hipotálamo, es el nervio vago. Ya hemos hablado de la anatomía de cada uno de estos órganos y creo que lo que resta mencionar es la función de la sangre. Sabemos que la sangre es el líquido que se encarga de establecer comunicación entre diferentes órganos. Es decir, que cualquier hormona que se segregue en la sangre va a llegar hacia donde tiene que llegar. Por lo tanto, cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, como ya mencionamos, esto también es una señal que podría ser interpretada por algún órgano y llevada hacia el encéfalo, y de acuerdo a esto se toman las acciones necesarias. ¿Correcto? Así mismo es, por tal razón debemos conocer la importancia del sistema nervioso para todos nosotros los seres humanos. Por tal razón debemos mantenerlo sano porque de él dependen todas las demás funciones del organismo. El sistema nervioso es una compleja red de neuronas con funciones motoras y sensoriales, de ahí la importancia de mantenerlo sano. Esto también porque está involucrado en la regulación de la respiración para controlar sus movimientos, desde la digestión hasta la regulación de la temperatura, entre otras cosas. Por tal razón, debemos cuidar nuestro sistema nervioso. Pues nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias por escuchar todas esas informaciones sobre el sistema nervioso que son de gran importancia para nosotros.